Bien, me avisan si ya se ve pantalla el globo terráqueo. Sí, se ve. Sí. Muy bien. Bien, entonces siempre, bueno, dejamos acá América y vamos a esta región del mundo que es en la que seguimos trabajando. Prácticamente seguimos, por así decirlo, en el mismo vecindario. Si recuerdan, comenzamos por acá, paleolítico, neolítico, en toda esta región. Luego pasamos a siempre a la cultura, bueno, luego de la prehistoria, a las culturas históricas, que sería la Edad Antigua, Mesopotamia en esta región. Luego pasamos hacia Egipto, luego el Mar Egeo, luego Grecia, luego Roma, luego el Paleocristiano por acá, que es en la región árabe, y ahora otra vez seguimos pues trabajando en la región árabe, especialmente esta zona del Medio Oriente que se llama Península Arábiga, acá. Al Jazeera me parece que es el nombre con el que se refieren a esta región. Entonces, en esta región, el lugar más importante para la religión islámica es el de la Meca. Y ese lugar pues está ubicado justo acá, siempre en la península arábiga. Y bueno, es la zona, bueno, Arabia Saudita es mayormente desierto, ahora ya lo sabemos. Esta es la gran mezquita de la Meca. Es uno de los lugares de peregrinaje más importantes para el Islam. Entonces, ahí tenemos toda la zona. Y pues lo más importante acá en la mezquita es la Kaaba. Seguramente ya lo habrán visto en algún lugar. Es este edificio. Es un edificio cuadrangular, negro. Este es un templo, solamente que está cerrado. Pocas veces en el año se abre y pocas personas pueden entrar a él. Se considera pues el lugar más sagrado para el Islam. En él, en uno de sus vértices, hay una piedra que está en una de las esquinas. Esa piedra está enmarcada como un medallón grande plateado, y es una piedra negra. Los musulmanes piensan que o creen más bien que es un regalo del cielo, es un regalo de Alá. Muchos creen que es un meteorito. No hay certeza sobre qué exactamente puede ser, porque como para ellos es tan sagrado que pues no se hacen investigaciones científicas sobre él, ¿verdad? Pues no se puede cortar un trozo y luego ver qué es, pero suponen que probablemente es parte de un meteorito. Y eso pues es lo que está acá en el borde exterior, en una de las aristas. Internamente es un espacio abierto, es un pequeño templo el que está acá. Y bueno, esa es la gran mezquita de la Meca. Ya vamos a ver luego un poco sobre eso cuando hablemos de la religión islámica. Pues que para quienes profesan la fe en el Islam, una de las cosas que deben cumplir es venir por lo menos una vez en la vida a peregrinar acá, a la Meca. Es un lugar de peregrinaje, especialmente en algunos meses en el año, como el Ramadán, por ejemplo, se vuelven bastante concurridos estos lugares. Entonces acá, cerca de acá hay otra ciudad también importante, esa es Medina. Entre Medina y la Meca es donde se da o inicia la égira, que es la era musulmana, que inicia con un viaje que hace Mahoma, el profeta del Islam, de entre una ciudad y la otra. Ahí comienza la égira, eso estamos hablando a inicios del siglo VII de nuestra era. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Escucho el micrófono abierto por ahí. Bueno, entonces me verifican ahí quién tiene abierto el micrófono. Bien, entonces acá. Ahora, ¿qué pasa con esto? En esta región, para la época de la que les estoy hablando, siglo VII, que sería el año 600 de nuestra era, o sea, el año 600 después de Cristo,
Toda esta región está compuesta por muchos clanes nómadas, la mayoría de árabes, y ellos pues son politeístas, creen en una variedad muy amplia de dioses. Muchos de ellos tienen que ver con los dioses que antes veíamos en Mesopotamia, por la cercanía que vemos que tienen por acá. Y resulta que mientras eso está sucediendo, acá en esta zona específicamente, se está desarrollando ya lo que llamamos como Imperio Bizantino, y en el resto de Europa se está desarrollando el prerrománico, es el periodo que se está dando acá. O sea, en ambos casos estamos hablando de Edad Media. O sea, el Islam entonces comienza justo en la Edad Media. Luego de la muerte de Mahoma, la expansión del Islam comienza a salir de la región de la península arábiga y comienza a moverse hacia el norte. Sin embargo, en esta región no logra penetrar completamente la región de, de Bizancio, del Imperio Bizantino, pero sí a los pueblos que vemos en la antigua Mesopotamia, incluyendo la región también de Palestina, donde inició el cristianismo. La región de Egipto también. Van a comenzar a controlar esta región en los siguientes siglos. Todo el norte de Europa, de África, lo van a controlar al cabo de un par de siglos y van a atravesar el estrecho de Gibraltar acá y van a tomar poco a poco el control de la península ibérica, de España. Van a conquistar España, la mayor parte del territorio, porque los territorios hacia el norte pues representaron bastante resistencia, lo que luego se conocerá como por ejemplo, un periodo, déjenme ver, se me escapaba el nombre, pero hay un periodo acá durante el prerrománico en el que hay una resistencia de los pueblos acá en el norte al dominio de los musulmanes. Es completamente cristiana la región, y entonces vamos a encontrar que poco a poco se van a ir mezclando las culturas. Hay un sincretismo, de alguna manera, en la cultura cristiana principalmente, y muchos elementos musulmanes van a ser absorbidos por los cristianos. Y se genera una cultura que se llama mozárabe. Los mozárabes son cristianos bajo dominio musulmán. Aquí también una de las cosas que vamos a ir aprendiendo sobre esta contextualización es que los musulmanes son tolerantes con las otras religiones. Y yo sé que eso cuando se los digo no me creen porque dicen, no, ¿cómo puede ser posible si no es eso lo que sale en la tele? Pues que en la tele nos muestra nada más una pequeña parte de la realidad, pero cuando los musulmanes tomaron el control de España, no convirtieron a los cristianos en musulmanes, sino que les permitieron seguir en el territorio siempre y cuando aceptaran la nueva realidad. Y esa nueva realidad era que estaban bajo dominio de sus líderes, de los líderes musulmanes acá. Habían judíos también en esa época por acá en España, y pues también tuvieron que someterse al dominio musulmán sin que eso implicara cambiar de religión. Eventualmente eso va a cambiar. La última etapa del imperio musulmán va a ser de decadencia, y poco a poco los reinos del norte cristianos van a comenzar a la reconquista de España. Y ahí pues termina el imperio musulmán. Sin embargo, toman el control de la región del imperio bizantino. Acá van a tomar el control de Bizancio y pues de la región esta de la Anatolia, de la actual Turquía. Acá. Y ahí pues termina, cae Constantinopla, y según uno de los conteos que se hace en historia, termina la Edad Media, con eso, con la caída de Constantinopla. Para los pueblos de acá en América, por ejemplo, o hispanoamericanos, la fecha que se toma como finalización de la Edad Media es el descubrimiento de América, y coincide con el mismo siglo, solo que los años son diferentes. Entonces, así estamos con esto. Una religión que comienza acá va a tomar el control entonces de la parte sur del mar Mediterráneo, o sea, todo el norte de África, todo el Medio Oriente, y durante un tiempo también la península
ibérica, o sea, la actual España. ¿Preguntas? Todo claro. ¿No? Bien, ¿alguien me levantó la mano por ahí? ¿No? Sí, yo tenía un comentario A ver, sobre ¿sí? eso de que los musulmanes o el Islam logró llegar a España, más o menos creo que se les llamaba moros, creo yo, Sí, a los islámicos que llegaban a España. Y ajá, y un poco de eso había leído que llegaron como en la Edad Media y es cuando se dieron un poco de, creo que peleas o guerras, para la iglesia contra los moros, algo así, había escuchado más o menos. sí, hubo resistencia inicialmente del cristianismo, de las localidades cristianas, pues de ser sometidas por los musulmanes, pero pues eran más fue más fácil para los musulmanes pues conquistar el territorio, una buena parte del territorio de la actual España y de Portugal, y pues eventualmente al cabo de unos 2 o 3 siglos comenzó el retroceso de ellos. Igual, en esa etapa de guerras es cuando se habla de moros y cristianos. Acá en nuestro país, si ustedes saben, hay danzas, que la danza de los moros y los cristianos. Esas danzas lo que representan es una pelea entre musulmanes y cristianos, que seguramente los españoles celebraban de alguna manera fiestas que tenían que ver con esas luchas y se vestían como musulmanes y los otros como cristianos y hacían esos rituales. Entonces los indígenas los toman y así lo pasa a nuestra época como una danza folclórica, pues moros y cristianos. No sé en qué países del Caribe a moros y cristianos le llaman a los frijoles con arroz, o sea, el casamiento que decimos nosotros. Igual moros y cristianos. Pero bien, gracias por el dato ahí. Vamos a avanzar entonces ya con la presentación, ya que nos ubicamos en el mapa. Y entonces iniciamos con el llamado arte islámico. El Islam entonces es una religión y representa también una cultura. Dentro de esa cultura se desarrolla un arte, el arte musulmán. Es uno de los que se consideran más bellos y la UNESCO lo reconoce de esa forma, haciendo o más bien nombrando un día como el Día del Arte Musulmán. Eso es en noviembre, no estoy muy seguro si es entre el 11 y el 18 de noviembre, una de esas dos fechas, pero se celebra el Día Mundial del Arte Musulmán. ¿Qué sabemos entonces de esta cultura? A ver, con esta imagen que nos da un poco de contexto visual, ¿qué sabemos del arte islámico? ¿Quién me ayuda? Yo medio lo que sabía era sobre lo de la peregrinación que se hacía al menos una vez al año, que hacían las personas, de el Ramadán, del periodo de ayuno que hacen y también de las 5 veces que tienen que orar en el día. Muy bien, sí, esos son parte de los 5 pilares del Islam. El Ramadán se da para nuestro calendario sería mediados de abril, entre mediados de abril y mediados de mayo, es la época del Ramadán. Bien, ¿alguien más? ¿Qué sabemos sobre el Islam? A ver, aquí en el chat. Sí, dígame. También de que el Corán es como la Biblia de los cristianos y la Torá de los judíos. Muy bien, ese es el libro sagrado para ellos, es el Corán. El Corán sería como el libro donde están la palabra que Mahoma pues registra como voluntad de Dios o de Alá, pero también hay otros libros que en el Islam se toman también en cuenta. Ahí vamos a ver luego, se lo voy a mostrar ahí, pero por ejemplo, la Sunna es uno de esos libros donde hay leyes o normas que Mahoma hizo en el momento de inicio de la cultura para, pues, como que digamos, como normar a la sociedad de ese momento. Sería como las leyes de Moisés en su momento. Dígame, no sé quién levanta la mano por ahí.
¿No? Bueno, en el chat acá dice, Celia dice, no sé si era el Islam. Tengo entendido que hay una religión que prohíbe cualquier acción que se haga hacia atrás. Pues no entiendo muy bien ahí qué significa hacia atrás. El Islam tiene muchas prohibiciones, bastante. Como les digo, pues hay mucho de lo escrito por Mahoma que se toma como norma de convivencia. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿No? No sé si me verifican quién tiene abierto el micrófono por ahí. Bien, ¿qué más sabemos? Bueno, caminar o andar o ir en reversa. Pues no tengo entendido de eso. No, al menos no recuerdo en lo que conozco de esta religión, pues que esa sea una prohibición. ¿Qué más? Bien, vamos entonces acá. Lo primero es entender esta diferencia entre árabe y musulmán. Árabe es alguien que nace en un país de habla árabe. O sea, es básicamente Medio Oriente y el norte de África. Esos son países árabes. No necesariamente en un país árabe la mayoría es musulmán, aunque pues digamos que en la mayoría de los países árabes la religión islámica es bastante profesada por sus habitantes, pero no implica que un país árabe sea necesariamente musulmán. El caso es, por ejemplo, Palestina, que está compartido entre cristianos, judíos y musulmanes, por ejemplo, que sería el mismo territorio que Israel dice que es de ellos. Hay de las tres culturas. De hecho, Jerusalén está dividida justamente en estas tres religiones. En la explanada lo que se llama la explanada de las mezquitas, ahí está el Muro de los Lamentos también, y cerca hay una catedral. Entonces, así de cerca están la convivencia de estas religiones en ese lugar. Entonces, países árabes, pues Libia, Siria, Jordania, Irak, Irán, Egipto, Kuwait, Qatar, el año pasado fue el Mundial de Fútbol, Líbano, Mauritania, Emiratos Árabes Unidos, Túnez, Marruecos, Bahrein y así otros más, Egipto, todos son países árabes, están ubicados más o menos acá. Pero musulmán es una persona que cree en la religión islámica y que profesa que Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Esa es la premisa principal de ellos. Entonces, ya como musulmanes, los musulmanes están en todo el mundo. Y si pueden ver acá en el mapa, toda la zona norte de África es principalmente de mayoría musulmana. Mientras más oscuro el color, más mayor es la población musulmana que lo habitan. Pero igual, Estados Unidos, Rusia, Australia, Argentina, por ejemplo, son países donde tienen bastante presencia de musulmanes. Bueno, Europa es uno también de los que tienen bastante presencia musulmana. Y bueno, sobre lo de los colores en el mapa, pues acá está. El color más oscuro representa más del 80% de población musulmana. Entonces, eso es lo que sabemos. Les decía, la religión islámica es bastante tolerante con otras religiones y eso nos suena contrario a lo que vemos en televisión. Y eso es porque lo que nos muestran es solamente una parte de la realidad y esa realidad corresponde a estas personas dentro de la religión islámica. Los takfiri, que esos son en muchos casos fundamentalistas o son, ¿cómo se dice? Son terroristas que lo que buscan es hacer prevalecer a la fuerza, con uso de la fuerza, los preceptos contenidos principalmente en la Suna y en los otros libros del área
o de que tiene que ver con los musulmanes. No necesariamente significa que, que todo lo que dicen estos libros sean malos. Si leyéramos el Corán, seguramente nos encontraríamos con textos muy similares a la Biblia. ¿Y por qué? Porque resulta que Mahoma conocía los libros o los textos con los que el cristianismo y el judaísmo pues se había constituido. Y por eso es que hay mucha cercanía. Tanto así pues que dentro del Corán se menciona a Jesús como un profeta y se menciona a María como la madre del profeta. Se menciona bastantes veces y de hecho hay ¿cómo se dice? Un respeto bastante grande que las personas de religión islámica tienen hacia la Virgen María por ser la madre del profeta Jesús. Para ellos no es hijo de Dios, no es que sería el enviado de Dios, ¿verdad? No, es simplemente un profeta y lo toman así y por eso pues lo incluye. Ya verán luego que hay algunas cosas que son un tanto cercanas al cristianismo. Bueno, luego sobre esto, sobre los islamistas takfiri, que son los extremistas, pues hay diferentes organizaciones en diferentes partes del mundo, aunque principalmente se concentran en el Medio Oriente, como Al-Qaeda, por ejemplo, en Afganistán y Pakistán, que es desde Osama Bin Laden, es uno de los que más daban como rostro a este grupo. El Daesh, este es un grupo que fue financiado por Estados Unidos porque querían quitar presidentes en varios países del Medio Oriente que no le eran afín a los intereses de Estados Unidos. Entonces comenzaron a financiar a este grupo, que el que se denominaba Daesh. El Daesh se separa luego y se forma otro grupo más que se llama ISIS. El ISIS fue un poco más difícil de controlar por Estados Unidos y comenzó, por así decirlo, a borrar fronteras en la región, proclamando un califato, es decir, que quería volver a la realidad del imperio musulmán en la Edad Media. Y así otros más, el Frente al-Nusra, por ejemplo, y los talibanes en Afganistán y Pakistán actualmente. El año pasado, si ustedes estuvieron pendientes de las noticias, Estados Unidos se retiró de Afganistán y pues eso lo que llevó fue a que Al-Qaeda, no, perdón, los talibanes tomaran el control bastante rápido del lugar. Se supone que en 20 años habían trabajado lo suficiente como para eliminar a los talibanes, pero no fue así. En menos de 2 semanas ellos ya habían tomado el control de toda la región. Y eso pues es un problema actualmente porque el control del país lo tiene esta minoría, porque esos grupos que son como extremistas son minoría, no es la mayoría del Islam, así, sino que son pocos y el problema es cuando controlan, porque en ese momento pues de ellos depende cómo se maneja la sociedad. Entonces, pues eso hay que entender. Estos son los que nos muestran la televisión, pero el Islam es algo diferente. No es esto. Eso es una minoría. Lamentablemente están ahí y pues es lo que más se le da publicidad acá en el occidente. Como conclusión, pues árabe es un idioma y los países de habla árabe pues se denominan de esa forma. No necesariamente un país árabe, les decía, es de mayoría musulmana. Musulmán es quien practica la religión islámica o el Islam, y un islamista takfiri, ese es un terrorista. Estos son los que causan problemas, pero pues no es la realidad para todo el Islam. ¿Algún comentario o pregunta? No sé si, bueno, viendo la imagen la pequeña imagen que se muestra ahí como una figura con un velo, no sé si más adelante se hablaría sobre la vestimenta de las mujeres. Sí, hay algunas diapositivas por ahí donde aparece sobre la vestimenta, que tiene que ver también con el tipo de gobierno que se tenga, qué tan fundamentalista es el gobierno, o sea, qué tanto
qué tantas restricciones tiene, porque hay unos países musulmanes que no tienen las mismas restricciones que otros. Bien, de eso solo quería mencionar que los que más como que se ven o de los que más se muestran en internet o las noticias son el hijab, la burka y el niqab. bien, ya vamos a ver de eso entonces por ahí, creo que hay una diapositiva sobre eso. Bien, les voy a compartir un video por acá para que veamos también cómo funciona esto que conocemos o lo que creemos conocer acerca del Islam. De nuevo voy a apagar mi micrófono por acá. Door de recente gebeurtenissen in Parijs en de associatie tussen ISIS en de islam ligt het islamitische geloof steeds vaker onder vuur. Zo worden moslims ervan beschuldigd dat hun geloof niet aansluit op onze westerse idealen. Maar hoe zit het dan eigenlijk met het christendom? Het geloof waarop onze cultuur grotendeels gebouwd is. Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid. Volgens dit hele boek is de vrouw in principe onderdanig. Voor dit experiment hebben we een Bijbel gekocht en deze omgetoverd tot een Koran. Hierin hebben we schokkende passages gehighlight die sterk in contrast staan met onze westerse normen en waarden. Eens kijken wat er gebeurt als we de citaten uit de Bijbel voorleggen aan de mensen op straat, maar ze in de veronderstelling laten dat ze uit de Koran komen. Als u mijn verordeningen verwerpt en als uw ziel van mijn bepalingen walgt, u zult dan het vlees van uw eigen zonen eten en het vlees van uw eigen dochters zult u eten. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft. Dan moet u haar hand afhakken. Laat uw oog haar niet ontzien. Wanneer een man met een andere man slaapt, zij moeten zeker tot de dood gebracht worden. Wat is jullie eerste reactie? Klinkt echt belachelijk. Nou, ik wist eigenlijk helemaal niet dat dit ook erin stond. Hoe kan je hierin geloven? Ongelooflijk vind ik dat eigenlijk. Handen afhakken en zo, ja, zo zijn zij blijkbaar, maar ik... Als je vanaf je geboorte al zo wordt opgevoed met zulke gedachten, dan ga je toch op een bepaalde manier denken. Dit komt over alsof ze weer willen onderdrukken en willen onderwerpen aan hun geloof. Die vrouw wil helpen en als dank wordt de hand afgehakt, dus... Ja, zo is het. Ja. Dat is niet goed, hè? Nee. Als je dit nou naast de Bijbel zou zetten, wat zijn dan voor jou de grootste verschillen? Ik vind de Koran, zeg maar, als ik dit zo hoor, die vind ik iets agressiever met de hakte hand eraf. Ik denk dat de Bijbel toch ook positieve dingen heeft. Ze vertellen het anders, in ieder geval. Het grootste verschil is toch wel hier, wat hier ook expliciet blijkt uit veel meer de rol van de vrouw. In de Bijbel staat er iets minder hard erop, gewoon iets vredeachtiger. Ja, de wereld verandert en ik vind dat ze toch wel een beetje daarmee mee moeten gaan. De meeste mensen van ons hebben gewoon vrijheid van keuze en vrijheid van meningsuiting gehad. Ja. En daardoor ga je op een andere manier denken. Ik vind het erg dat wat ooit opgeschreven is, men als de waarheid ziet. Maar zou je dit boek dan niet gewoon weg kunnen laten? Nou ja, het is al heel oud, hè, dus het hoort er een beetje bij, ja. Nou, dan hebben we een kleine verrassing voor jou. Want deze prachtige zinnen uit de Koran kwamen gewoon rustig uit de Bijbel. What the fuck? Serieus? Ja, wat de hel. Zo, dat had ik niet gedacht. Nee? Dat had ik echt niet gedacht, nee. Veel mooi verwoorden. Dit is echt ziek. Dit is echt ziek. Meen je dat? Ja. Dat hebben we heel goed gedaan. Nee, verwacht. Ja, nee? Het zijn alleen maar vooroordelen. En ik zeg altijd van, je moet niet vooroordelen, maar zelf doe ik het ook alleen maar. En het is iets wat je niet bewust doet. Het heeft alles met de media te maken natuurlijk. Ik blijf er gewoon bij. Blijf gewoon rationeel nadenken. Ja. Kijk gewoon wat een beetje logisch is en doe er je voordeel mee. Natuurlijk heb ik vroeger ook bijbelverhalen gehoord en ik heb zelf op christelijke school gezeten. Maar nee, ik had niet verwacht dat dit erin stond. Nee. Vond je nou een interessante video? Vergeet dan niet te liken en te delen. En heb je nou een mening over dit onderwerp? Reageer dan hieronder even op de video. Tot de volgende keer. Bien, ahí veíamos cómo juegan con la mente de las personas, ¿verdad? Y los hacen pensar que lo que están leyendo son aspectos contenidos en el Corán. Pero pues lo que les demuestran es que también el texto bíblico está lleno de muchos elementos también bastante extremistas en lo que se refiere a las actitudes, especialmente en contra de la mujer. ¿Algún comentario?
No, nada. Ningún comentario, en serio. Bien, pasamos entonces. Solamente pues ahí queda el video. Luego, similitudes entre el árabe, el idioma árabe y el español. ¿Por qué hay tantas similitudes? Porque resulta que, les repito, el Islam conquista España y luego España, pues durante varios siglos, va a sufrir o va a, más bien a darse dentro de ella un sincretismo entre ambas culturas. Esas dos culturas van a convertirse en un idioma bastante rico en cuanto a palabras de origen árabe. Y son palabras que las utilizamos actualmente. Entonces, igual voy a compartirles un video por ahí. Blouse. 1, 2, 3. Blusa. So similar. That was cool. Pants. 1, 2, 3. Pantalones. How do you say it? Pantalon. Pantalon. That's cool. Pantalones. Shirt. 1, 2, 3. Camisa. Oh, you're just saying an A after, so it's like almost the same. Yeah, camisa. Camis? Yeah. Sugar. 1, 2, 3. Azúcar. Oh, that was cool. Azúcar. I basically speak Arabic. Guitar. 1, 2, 3. Guitarra. It's the same. Say it. Guitarra. Cooking oil. 1, 2, 3. Aceite. Zit? Yeah. Like this. Aceite. Zit. Yeah. Yeah. Scorpion. 1, 2, 3. Alacrán. It's like sort of similar. Say it. Alacrán. Alacrán. Yeah. Ours is more of an N at the end. Yeah. Until. 1, 2, 3. Hatta. Hasta. You just have an end in there. Yes. Hasta. Hatta. That's awesome. Music. 1, 2, 3. Música. Música. Hey. That's the same thing. Bien, ahí tenemos un video pues sobre las similitudes entre el idioma, un par de palabras por ahí que nos resultan, que suenan muy similares al español. ¿Conocen alguno de ustedes? ¿No? Hablen, digan algo. Yo la mayoría que vi allí, no sabía que eran de origen musulmán o árabe. Vamos bien. Permítanme, quiero ver. Ahí está. Bien, ¿algún otro comentario? ¿No? ¿Una palabra que conozcan? Si no, pues acá les coloco algunas y van a tenerlas para revisarlas luego en el material. Creo que la que más les gusta cuando la conocen es esta, porque la ocupan a cada rato. Ojalá, que es quiera Alá que algo pase. Por ejemplo, quiera Alá que salga bien en el examen. O sea, ojalá que salga bien en el examen. Y así otras más. Hay muchas palabras que ocupamos nosotros que tienen origen árabe. Hay una, por ejemplo, esta es muy famosa en el contexto cristiano
especialmente de los mexicanos. Guadalupe, por ejemplo, Guadalupe es una voz árabe que significa el río en lo escondido. Es Guad al-Lup. Esa es la manera como se diría en árabe, y el castellanizado sería Guadalupe. Ya en la historia 2 van a ver ahí de dónde viene pues el término ya así más a detalle. Pero bien, hay una cantidad bastante grande de palabras que se utilizan, pero sí es como que la que más gusta cuando una vez se aprende es esta, es ojalá, porque básicamente estamos diciendo quiera Alá que las cosas sucedan. Y así, bueno, hay más, azúcar, aceite, zanahoria, alcoba, alfombra, álgebra, algoritmo. Hay mucho del álgebra que se lo debemos justamente a los árabes. El cero, la numeración pues, que utilizamos nosotros es arábiga, que fue pues, es producto de la cultura árabe. No musulmán, acuérdense, musulmán es la religión, árabe es la región. Y así pues otras más. Así que pues ahí, como para que les despierte curiosidad, busquen muchas más palabras de origen musulmán. ¿Dónde estaban contextualmente? Pues ya les explicaba ahí en el mapa dónde es que están. Medina y la Meca son los dos lugares principales en los que se inicia pues la religión. El contexto en el que se desarrolla esto es de culturas, como les decía, nómadas, que son politeístas, pero en el contexto de este momento, para el resto de Europa, pues está desarrollando, está expandiéndose cada vez más rápido y más organizada una religión monoteísta que ahora se llama cristianismo. Entonces, eso no era ajeno a la realidad de esta región también. Entonces, por eso Mahoma tiene esas referencias del cristianismo a la hora de comenzar a construir su religión. En los siguientes siglos, como les decía, se van a expandir por el norte de África y van a llegar hasta la península ibérica. O sea, van a ser prácticamente los que gobiernen esa región durante un par de años y le denominan a esa zona Al-Ándalus. Es el nombre que se le da. Aquí están las fases de la expansión. La primera es la que relativa a Mahoma. Mahoma pues era una persona que pues de repente dijo haber tenido unas revelaciones, comenzó a escribir textos en los que se hablaba acerca pues de Dios, al que nombraban Alá, y dar preceptos para llevar una vida recta, una vida pues bastante ordenada en cuanto a los aspectos religiosos. La égira es el nombre de la era islámica que comienza en el año 622-632 por ahí. Es el momento en el que se inicia la era islámica. O sea que para ellos estamos hablando que en su cuenta van alrededor del año 1400 y algo. La cuenta de ellos es más corta que la que llevamos nosotros. El segundo periodo de expansión es el califato ortodoxo. El califato es el nombre que se le da a un territorio gobernado por un califa. Entonces, ese es el primero. Luego de la muerte de Mahoma comienzan a ver, bueno, quién es el que debe seguir gobernando. Hay una división en ese momento. Los que siguen, pues, al que se nombra como sucesor de Mahoma, y a los que dicen que no, que tienen que haber sido un consejo y un consenso al final para elegir al seguidor, al que sería, que sustituía a Mahoma. Entonces acá los califas básicamente son amigos y familiares de Mahoma. Ellos son los que van a dirigir el Islam. Y poco a poco, bueno, más rápido que lento, van haciéndose de territorios. Palestina, Siria, Mesopotamia, Egipto. Palestina, por ejemplo, era judía, pero los judíos fueron expulsados de esa región luego de las varias guerras que tuvieron con los romanos. Eso es posterior al periodo que llamamos la vida pública de Jesús, que son 33 años, ¿verdad? Entonces, estos son más o menos unos
40 años después es que Roma al final pues se cansa de tanto problema ahí y termina por destruir Jerusalén. Entonces ahí se quedan algunos judíos, otros cristianos, pero la mayoría pues se expande a diferentes lugares. En ese contexto es donde los musulmanes llegan y pues también toman territorio en esa región. Luego viene, siempre en el mismo siglo y hasta mediados del siguiente, el califato llamado de los Omeyas. La capital en este caso la ubican en Damasco, eso es en Siria, y llega al punto de máxima expansión del territorio. Persia, que sería la antigua Mesopotamia, Afganistán, eso está hacia el norte de la India, Turquestán, por ejemplo, el norte de África, la península ibérica, y llegan también a bordear la región de la India también. Luego sigue el califato abasí. Los abasíes son los que gobiernan, y la capital en ese momento es Bagdad. Bagdad es la capital de Irak actualmente. Entonces en ese lugar es donde se centra el poder económico y político de los musulmanes en la última etapa, que va del 750 después de Cristo al 1258. Es un periodo de decadencia también, implica la pérdida de territorios. Por ejemplo, la península ibérica la van a perder, van a ser expulsados la mayoría, y los que se quedan van a vivir bajo dominio de los cristianos, y los cristianos no son tolerantes con las otras religiones, entonces a la larga los terminan convirtiendo al cristianismo y se genera una cultura particular en ese caso también en esa región. Para el siglo XIII, los mongoles conquistan Bagdad y derrocan al califato. En esa misma época, pues comienzan las incursiones más hacia el norte, y entre el siglo XIV y siglo XV, pues es la expansión mayor de los turcos otomanos, y estos van a conquistar el Imperio Bizantino y la ciudad principal, que es Constantinopla. Ahí termina, según una de las cuentas que se llevan, la Edad Media. Para nosotros, en el mundo occidental, tomamos el descubrimiento de América, que se da alrededor de 40 años después, como el fin de la Edad Media. Pero pues ambas fechas son válidas si las quisiéramos utilizar para decir en qué momento termina la Edad Media. Que ver por acá. Bueno, sobre los comentarios de la parte del lenguaje, se la dice, vendría siendo otra cosa que primero Dios. Sí, básicamente eso, primero Dios. En el caso de los cristianos es igual que el ojalá de los musulmanes. Bien, ¿cómo estaba organizado el imperio? Pues la persona que gobernaba era un califa. Estos eran la máxima autoridad política y religiosa. ¿Qué significa eso? Que el califa es el que gobierna tanto en los aspectos religiosos como en los aspectos legales y civiles. Si les pongo el ejemplo de nuestra realidad social en nuestro país, pues acá tenemos 3 órganos de gobierno que se supone son independientes entre sí, que es el órgano ejecutivo, el legislativo y el judicial, que pues en este momento no son independientes entre ellos, sino que tienen una sola, funcionan como uno solo, pero pues deberían ser independientes. Eso está separado de la religión, en teoría. En la práctica, pues es una realidad que no. La religión domina ¿qué sería la parte civil? No de manera así como muy a la vista de todo el mundo, pero pues sabemos que hay un poder de las religiones que está atrás de las decisiones que toman los gobernantes. ¿Y por qué es eso? Porque resulta que las religiones mueven bastante votos cuando hay necesidad. Tanto cristianos católicos como no católicos. Eso es una realidad. Pero los líderes están ahí, y los líderes, sin embargo, no pueden determinar, por ejemplo, quién va a ser el presidente o quién va a ser un juez, por ejemplo. No pueden determinar un castigo contra una persona, por ejemplo. No lo pueden hacer de manera directa. Pero en estos países, sí, el líder religioso es el que se encarga de la parte civil también y de administrar todos los aspectos de la vida de esos países. Por eso es que es complicado para nuestro entendimiento, que hemos crecido en un mundo occidental, el funcionamiento de la sociedad musulmana, por ejemplo. No entendemos, hay cosas que nos chocan, no van con cómo hacemos nosotros
o las costumbres que tenemos. Sin embargo, para ellos es de lo más natural y a ellos les parece chocante a lo mejor las acciones que nosotros realizamos o cómo nos vestimos o cómo nos comportamos. Y eso es donde deberemos de entender que la tolerancia es algo importante, ¿verdad? No debemos hacer que otros piensen igual que nosotros. Pero es por eso, porque la religión y el poder político es uno solo en esos países. Y así fue durante el Imperio Islámico. Los visires eran como los gobernadores, sería como el equivalente actualmente a un presidente. El emir serían gobernadores particulares de provincias más pequeñas. Los cadí son los jueces y los diván son los tesoreros, los que llevan las cuentas del reino. Esto era muy bien articulado de manera de mantener el control en todas las regiones del Imperio Islámico. De esa manera pues se mantuvo durante varios siglos pues muy estable la situación para los musulmanes. En la pirámide social pues hay castas siempre, solo que las castas no son cerradas al 100% o al menos para los musulmanes, pero para otras religiones sí. Les repito acá con esto, que es una de las religiones que es más tolerante con las demás. O sea, no buscan cambiar el pensamiento de otros, al menos como religión. Acá me pueden decir, mire, pero es que en tal lugar salió la noticia de esto y esto, y yo no les puedo negar eso, no les puedo negar que eso sucede, pero quienes lo hacen son siempre minorías, son grupos pequeños los que pues realizan ese tipo de acciones. Pero en general el Islam no manda a cambiar la religión a nadie, no a ser tolerantes con todas las demás. Por eso es que en tiempos de dominación en España, los judíos y los cristianos siguieron con su religión. En el caso de los cristianos se les denominó mozárabes, es el término que aparece acá. Y el arte mozárabe es uno de los que ustedes verán en la historia 2. Ahí se va a ver el arte mozárabe, que es el arte de cristianos bajo dominio musulmán. Luego vendrá otro también, luego de que los españoles conquistan de nuevo el territorio, los musulmanes que se quedan ahí pues generan también un tipo de cultura y un tipo de arte, el que se le llama mudéjar. El arte mudéjar es bastante particular de ellos, y eso viene a América también, por cierto, lo vamos a ver también acá en América. Pero eventualmente a los musulmanes que se quedan en España los obligan a convertirse al cristianismo, porque acuérdense que la religión que no es tolerante es el cristianismo. El cristianismo obliga a todas las otras religiones a que se conviertan al cristianismo. Y en esta época el brazo legal, por así decirlo, que utilizaban era la Santa Inquisición para convertir pues a judíos, a musulmanes al cristianismo. Si no lo hacían, pues tenían sus consecuencias. Bajo todo, los esclavos. Dígame. Me levantó la mano, Daniela. Yo había escuchado el término de un sultán, no sé si aquí aplica. ¿Cómo no? Los sultanes son también son gobernantes de regiones en particular, pero esos están más vinculados hacia el oriente, hacia la región de la India, pero también hay algunos en la zona del Medio Oriente, también. Es otro de los términos que sí existen. Bien, ¿alguien más? ¿No? Bien, avanzamos entonces. Acá otra vez, para tener idea pues de cómo está distribuida la ciudad. La sociedad tiene dos grupos principales, los musulmanes y los no musulmanes. Los musulmanes son los que gobiernan, son los que tienen el control del territorio. Dentro de ellos igual hay castas, la aristocracia es la que domina todo, es donde están principalmente son ellos árabes, y son dueños de medios de producción. Los grupos intermedios, acá hay tanto funcionarios como comerciantes y artesanos, y también pues esos tienen una relativa participación política, no muy importante, pero pues participan un poco en las decisiones que se toman en los países. La masa popular no tienen digamos, participación en la política y están completamente sometidos a los grupos superiores. Acá tenemos artesanos y comerciantes que no tienen mucho desarrollo económico, y en general pues es una situación precaria para ellos. En el caso de los cristianos y judíos, pues deben estar sometidos
si quieren estar en esa región bajo el dominio de los musulmanes. O sea, ellos son los que gobiernan, pero pueden seguir teniendo su religión y rendir los cultos que ellos consideren necesarios. Son cristianos y judíos principalmente. Bien. Sobre la religión, pues ya les adelanté un poco sobre eso. El Islam es una religión monoteísta, acordémonos, eso no es politeísmo, sino que es una religión monoteísta que nace en el siglo VII, o sea, en el año 600, en los primeros años del 600 después de Cristo, en la península arábica. ¿Y quién la inicia? Pues Mahoma, a él se le considera profeta. Luego que muere Mahoma es que el imperio comienza a expandirse más rápidamente por toda la península arábiga, el norte de África, el imperio bizantino, una parte, al menos la región de Turquía, de la actual Turquía, Persia, y eventualmente la península ibérica, o sea, la actual España también. Y a esa es a la que le denominan Al-Ándalus. Es la provincia más hacia el occidente del imperio islámico. Sobre el origen de la religión, pues esa es una de las religiones llamadas abrahámicas, es decir, que tienen como patriarca Abraham. Otra religión de eso mismo es el judaísmo, por ejemplo. De Abraham, pues acá aparecen dos hijos. ¿Qué me pueden decir que saben acerca de Abraham? ¿Qué pasó con Abraham? No digan que no saben, pero yo sé que sí saben. Abraham era como se podría decir que una parte muy querida por Dios, porque era muy obediente a él, pero como que, según lo que yo entiendo, es que como que el diablo, digamos, algo así, o el enemigo le decía a Dios que solo quería a Dios porque estaba en su buena voluntad, porque solo tenía cosas buenas, pero si lo dejaba a un lado, si no le daba tanta gracia, por decirlo así, entonces vería cómo lo deja de amar, algo así. Entonces, como que enfermó, creo. Entonces, pero Abraham todavía lo seguía queriendo. Creo que ahí no es Abraham al que se refiere, ese es Job. Es otro patriarca también, el patriarca Job. Pero está bien. Eso, de hecho, en algún momento vamos a hablar un poco de Job también, para entender algunas de las cosas que vamos a ver más adelante, si no en este ciclo, en el siguiente. Pero bien, gracias. ¿Alguien más levantó la mano? Andrés. Abraham se le considera el padre de la fe cristiana. Ajá. O en este caso, pues, y también esa. Sí, esa es, cabal. Leí mal, perdón. El padre de la fe cristiana, debido a que de él, supuestamente, según la Biblia, de él viene toda la nación israelita. Y también la otra región, la islámica, creo que es. Uh-huh. Y hay una más que deriva de la israelita también, que es el cristianismo. Entonces, 3 religiones principales, y se le llama por eso abrahámicas, son religiones abrahámicas. Es el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Esas 3 religiones tienen como patriarca a Abraham. Pero bien, no me han llegado todavía qué pasó con Abraham, qué hizo él. Porque acá me lo colocan con 2. Una dice esposa y otra no dice esposa. ¿Qué Que pasó Abraham ahí? Dios lo puso a prueba para probar su fidelidad. Uh-huh. Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Levantó la mano? Sí, también que Abraham tuvo 2 hijos. El primero es Ismael, que lo tuvo con una esclava o concubina que era egipcia, me parece. Y de ahí salió las religiones que se tienen, como dice ahí, que es la arábica. Y Isaac fue el segundo hijo, pero él sí ya lo tuvo con su esposa, creo que se llamaba Sara. Y de ahí sí puede ser que tenga el origen la religión, que se prosiga la religión judía. Muy bien, gracias. Eso es justamente. Abraham no podía tener hijos con su esposa Sara, y estaban ambos muy avanzados de edad, y entonces pues Sara le propone que pues para que no muera sin simiente,
o sin hijos, pues que tome a su esclava Agar. Y ella queda embarazada y nace Ismael. Es el primer hijo que tiene Abraham, pero luego Sara queda embarazada también, a su edad muy avanzada, y nace Isaac. Entonces, pues Sara le dice que, ¿cómo se llama? Envíe lejos pues a Agar y a Ismael, porque ahora ya tiene su propio hijo. Entonces él envía lejos, la saca de su presencia a Agar, y estos pues se van, y según pues lo que se cuenta a nivel de la religión, generaciones después, ese es el mundo árabe, descendencias son árabes, y pues eventualmente de acá es donde nace Mahoma. Y por ese otro lado es de Isaac. Recuerden, hemos estado viendo en el paleocristianismo, les mencionaba el ciclo de sacrificio de Isaac. Es justamente eso, pues el único hijo que ahora le queda, y Dios le dice, bueno, llevarlo allá al monte sagrado y lo sacrificas. Entonces lo va a sacrificar, y luego pues es la escena que ya veíamos, que lo detiene un ángel y pues no lo sacrifica. Y le dice que porque no me negaste a tu hijo, digo, te bendeciré, y tu descendencia será como las arenas del mar. En tanto, algunos se refieren a eso o interpretan eso como pues el decirle que es prácticamente el patriarca de 3 de las religiones más grandes del mundo. De la religión judía, pues generaciones después nace Jesús, y es, según la fe cristiana, pues es también su patriarca. Entonces ahí tenemos pues un poco de explicación. Bien, eso es lo que me decían con lo de la imagen, ¿verdad? Sobre los velos. Ya vamos a ver, hay una diapositiva con los velos, pero pues el Islam básicamente es una religión monoteísta basado en el libro del Corán. Ese es el libro sagrado, pero hay otros libros que son que norman cuestiones civiles, y la mayoría de los grupos o de los gobiernos más bien musulmanes toman esos otros libros como referencia principal. Entonces, no es que diga, por ejemplo, que el trato a la mujer tenga que ser así en el Corán, pero sí está en otros libros que ellos toman para normar a la sociedad. Uno de ellos es la Sunna, que son dichos y proverbios y normas que el profeta Mahoma pues dejó para ellos. Para los creyentes en la fe islámica, pues la premisa principal es: no hay más Dios que Alá, y que Mahoma es el mensajero. Sería eso. Otro aspecto también, Alá, a veces me dicen, miren, no, pero es que Alá no es Dios, Alá es cualquier cosa, pero no es Dios. Pero Alá es el mismo Yahvé, es el mismo Jehová, es el mismo Dios al que se están refiriendo, solo que con un nombre diferente. Bueno, islamismo son movimientos políticos. Aquí es donde viene ya el que sería esta mezcla de cuestiones, que es lo que vuelve un poco complejo el entender por qué actúan de esa manera los musulmanes. Es una ideología y un programa político que consiste esencialmente en la adaptación de la vida política a los mandatos religiosos. O sea, toda la sociedad debe regirse por los aspectos religiosos. Imagínense, en el caso nuestro como cristianos, todo lo que hacemos estuviera normado por la Biblia. Habría un montón de cosas que no se podrían realizar. Y bueno, el video que les mostraba ahí, en la que estos jóvenes pues disfrazan una Biblia como Corán y luego leen versos ahí, la gente piensa que efectivamente son parte del Corán, y resulta que no, son cuestiones que están en la Biblia, que están ahí. El Antiguo Testamento especialmente tiene muchos aspectos duros que normaban bastante la vida cotidiana, y normaban también la convivencia de la mujer en la sociedad. Pero acá la diferencia, quizás que a veces no alcanzamos a comprender, el cristianismo se ha ido adaptando según los tiempos han ido cambiando. Desde la Edad Media hasta actualmente, pues el cristianismo ha cambiado. No es el mismo cristianismo, se adapta a los nuevos tiempos. El Islam no. El Islam sigue normando la vida cotidiana, la vida de la sociedad, según lo que el profeta Mahoma dijo hace 1400 años. ¿Quién me levanta la mano por ahí? No alcance a ver. ¿Puede tomar la palabra? ¿No?
Bueno, me pareció que sí, que alguien había pedido la palabra. Bien, ¿qué más? Bueno, la era islámica es cuando inicia la expansión del Islam en el Medio Oriente. Y bueno, hay actitudes sociales y políticas nuevas a las que pues se van adaptando en la región. Todos los pueblos se van adaptando a la realidad del Islam. No es el Islam el que se adapta a una realidad nueva, sino al contrario, porque los preceptos son bien cerrados. Dentro del Islam hay también divisiones. Hay varias versiones, por así decirlo, pero las principales dos ramas del Islam son los sunitas y los chiitas. Los sunitas, bueno, primero quizás acá decir que al inicio, luego de la muerte de Mahoma, pues hubo una lucha entre quienes iban quién iba a gobernar o quién iba a dirigir la religión en adelante. Entonces, unos decían que debería de ser un pariente cercano de Mahoma, es Mujawiya, que sería un primo de Mahoma, quien lo debería de dirigir. Pero otros decían que no, que el sucesor debería de ser más bien una persona escogida de entre los más sabios. Al final, pues lo que se decidió fue, la mayoría dijo es que no, que fuera el primo de Mahoma quien tomara el control. Entonces, para ellos, el culto musulmán no solamente depende del Corán, sino de un libro que se llama Sunna, que también fue escrito por Mahoma, pero que lo que hace es normar la vida social. Entonces, por eso se le llama sunitas, porque siguen el libro llamado Sunna, a la par del Corán. Y los chiitas, eso tiene que ver con el nombre que se les dio por estar pues en contra de ¿cómo se llama? De los sunitas. Es el nombre que tenía. Y pues son minoría. Esos tienen problemas entre ellos. Por ejemplo, Irak es uno de los lugares en los que son de mayoría sunita. Los chiitas están hacia el norte y pues en tiempos de Saddam Hussein los chiitas eran bastante reprimidos y perseguidos dentro de la misma fe islámica. Entonces, ese es un problema grande que tienen dentro de esos países. Los sunitas y chiitas siempre están en conflicto. Sobre los diferentes velos, acá hay una compañera que nos hablaba acerca de eso. ¿Qué nos podría decir? Aquí donde está sobre los velos. No sé si esos eran los que había mencionado. Sí, yo lo que tenía entendido, más o menos, era de 3, que la burka es la que cubre completamente todo el cuerpo. El hijab solo es lo que es el velo que deja descubierto el rostro, y pueden llevar otro tipo de ropa, ya sea pantalones, camisas, pero sin nada de escote, obviamente. Y ya el niqab, que sí solo dejaba la de los ojos, pero sí, ese ya era un traje completo, hasta que cubría hasta por debajo de los tobillos. Yo solo de esos 3 tenía conocimiento. Ya pues solamente complementamos acá, gracias, con el Khador, que es una vestimenta tradicional en Irán y pues es una pieza grande. No es obligatoria en este caso, pero pues se puede utilizar o lo pueden utilizar en lugar de estos velos, el burka o el niqab sería el burka, no, el burka lo utilizan en los países donde las minorías que son las extremistas tienen el mayor control, por ejemplo, donde los talibanes controlan. Ahí sí ese es el que tienen que utilizar. Hay una represión bastante grande contra la mujer y eso de hecho es uno de los aspectos en los que pues no avanza el Islam. Les repito que ellos norman actualmente con el mismo tipo de leyes y ¿qué sería? De normas, para la redundancia, de hace más de 1000 años. Siguen haciendo lo mismo porque no han cambiado, no se han acoplado a los nuevos tiempos en general. Entonces es diferente por eso al cristianismo. El cristianismo se ha adaptado a cada temporada que ha ido apareciendo. ¿Sí, Daniela? Según todo lo que estaba apareciendo en las noticias el año pasado, lo que más saltó es que una de entre tantas las cosas que saltaron que hicieron los talibanes, fue que
llegaron como a las universidades y a lugares así de trabajo y lo primero que hicieron fue sacar a todas las mujeres y en sí perseguirlas si se llegaban a volver a querer ir al trabajo o a la universidad o a las escuelas. Sí, muy bien. Ese es uno de los grandes problemas con estos gobiernos talibanes, que pues a la mujer no le permiten estudiar creo que hasta la primaria nada más, es como lo que consideran necesario, y de en adelante ya no. Inicialmente, que es lo que se veía en el primeros 2 meses de vuelta de los talibanes al poder, era que habían separado hombres y mujeres en las aulas y habían puesto una cortina en medio para que las mujeres no vieran a los hombres, o al revés, los hombres no vieran a las mujeres. Pero eventualmente la fueron sacando. O sea, eso es una realidad y es una de las cosas por las que más se lucha a nivel internacional, pues los derechos humanos, especialmente los referidos a los derechos de la mujer. Hay un caso emblemático de hace un par de años que fue uno de los que serían que más dieron a conocer esa desigualdad y esos problemas que habían en Afganistán, y es el caso de Malala. ¿Alguien sabe quién es Malala? Creo que fue una niña que huyó de todo el terrorismo que estaba pasando y no sé, la verdad, sinceramente, si fue ella que perdió alguna extremidad, pero es que algo así tenía, pero la cosa que huyó y no sé si llegó a Estados Unidos y se convirtió en activista contando todo lo que pasaba ahí. Cuando ella huyó era muy pequeña, era una niña, básicamente. Muy bien, ¿alguien más que conozca sobre Malala Yousafzai? ¿No? Bueno, pero hay algo de lo que la compañera mencionaba. Ella más bien fue activista mientras estaba en su país. Ella denunciaba a través de videos pues la represión que había en contra de las niñas y las mujeres en general, y por eso se convirtió en un objetivo para los talibanes. Entonces, siendo ella pequeña, me parece que tenía como 12 años, comenzando el activismo unos 4 años antes, afuera de la escuela, cuando salió, pues un talibán le disparó en la cabeza, y la bala pues le dañó parte del rostro, pero en ese momento pues ella fue evacuada por la comunidad internacional hacia Inglaterra, y pues ahí fue donde convaleció y pues perdió movilidad del rostro, pero no perdió pues las ganas de seguir luchando, o por lo menos denunciando pues lo que sucedía en ese país. Pues con los años igual se convirtió en activista, como dijeron, y ella ganó un premio Nobel de la Paz también por eso, y se convirtió en una de las voceras más importantes en cuanto a esto, a la lucha por los derechos de la mujer y especialmente de la educación de las niñas. Si no conocen sobre Malala, les recomiendo que busquen, para quienes nunca habían oído el nombre, y busquen, porque eso es un ejemplo realmente para todo el mundo, el trabajo que ella realizó siendo muy pequeña. Bien, sobre Mahoma o Mohamed, esto es otro dato, otro aspecto. Hay una prohibición expresa de representar a Mahoma o a cualquier miembro de su familia en pinturas, en dibujos o en esculturas. Entonces, por eso en el arte musulmán no vamos a encontrar arte figurativo, porque hay una prohibición sobre eso. Sí hay algunas esculturas, algunos relieves en pequeño, pero no hay imágenes sobre esto. O sea, al contrario aquí, por ejemplo, digamos el cristianismo católico, que Jesús es el principal personaje de la religión, pues entonces hay un montón de esculturas de él, hay pinturas de él. Pero en el caso de Mahoma, no. Hay una prohibición acerca de la representación de él, y ese es un problema grande para el mundo occidental, que estamos acostumbrados están acostumbrados a caricaturizar en muchos casos a las imágenes. Entonces, por eso se han dado hasta ataques a periódicos por parte de extremistas musulmanes por la representación de Mahoma. O sea, si representarlo, el rostro de él
ya es ya es un problema, ya es una ofensa. Imagínense si lo que están haciendo es convirtiéndolo en una caricatura para mofarse de él. Entonces, eso enojó bastante a los musulmanes y se dieron pues, varios ataques a periódicos y a revistas. Uno de los más famosos es uno que se llamaba Charlie Hebdo, creo que algo así. Que luego en Facebook la campaña era todos somos Charlie, porque pues todos hay que solidarizarse con ellos. Pero pues realmente las imágenes que ellos comparten acerca de Mahoma, de Alá, o en el caso del cristianismo, de Cristo, de Dios Padre, del Espíritu Santo, o sea, son cuestiones ofensivas, muy, muy ofensivas. En el cristianismo, pues nadie dice nada, son pocos los que a lo mejor se molestan, se indignan, pero en el caso de los musulmanes es un problema grande, eso de burlarse del profeta. Entonces, esa es una de las razones. No vamos a ver imágenes de Mahoma en ningún lugar. Sí las hay, o sea, sí las hay. Otras culturas ajenas al Islam sí han producido imágenes, pero dentro del Islam no hay imágenes. ¿Qué más? Bueno, a él decía que había recibido la visita, unas revelaciones en las que un mensajero se le acercaba y le decía que escribiera algo, que declara, le decía, o sea, que escriba algo, y lo que le decía, y él se negó durante un tiempo, hasta que al final pues accedió a comenzar a escribir lo que le decían, que por eso se considera palabra de Dios lo que está escrito en el Corán. Ese personaje que lo llegaba a visitar se identifica también con el arcángel Gabriel. Ese es el que ven acá, es el arcángel Gabriel, ese es el que le lleva el mensaje. Dice, mire, pero el arcángel Gabriel, eso es cristiano, no es musulmán. Es que resulta que las dos religiones están, por así decirlo, emparentadas, tienen bastante en común, aunque nos hayan hecho creer lo contrario. Bien, más o menos por el año 610 es cuando el arcángel Gabriel le anuncia, le dice que va a ser un mensajero, y como les decía, inicialmente él no acepta, pero pues con el tiempo comienza a escribir. Él hace un viaje también, el que se llama el viaje nocturno, un viaje extraordinario en el que llega hasta Jerusalén y pues habla con Alá. La profesión de fe es que no hay más Dios que Alá y Mohammed o Mahoma, su mensajero. Esa es la premisa principal para el Islam. Ellos te hablan de 5 pilares o 5 aspectos principales para quienes deseen seguir la religión musulmana, y es la shahada, que sería no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Esa es la declaratoria principal de ellos. Si se fijaron en el canto de la llamada a la oración al inicio de la clase, pues es eso lo que se pronuncia. Luego el salat es los rezos 5 veces al día, obligatorio para todos, independientemente de lo que estén haciendo y en el lugar donde estén. Y deben hacerse apuntando hacia la Meca. Acá en nuestro país, si hubiera alguien musulmán, a la hora de hacer la oración, tendría que dirigir su rostro hacia el oriente, porque es hacia ese lugar en el que, bueno, sería nororiente para nosotros más bien. Bueno, depende de dónde están ustedes. Yo estoy aquí cerca de San Salvador. Sería nororiente para mí, la dirección hacia la Meca. El asak, eso se debe, es la limosna y el ser o el dar dádivas o ayudar a los que lo necesitan. Esa es otra de las cosas que se debe de hacer. A los más pobres de la comunidad hay que ayudarles siempre. Esa es una regla para el Islam. Lo siguiente es el safo, que es el ayuno. Ese se desarrolla durante el Ramadán y no se puede comer mientras sea de día. Es decir, que solo se puede comer cuando el sol se haya ocultado y solo ciertas cosas, porque es un mes de ayuno que ayuda a unificarse pues, el espíritu con la fe islámica. El Ramadán, les decía, está entre abril y mayo de nuestro calendario. Luego el Hajj, esta es la peregrinación a la Meca, que es una obligación por lo menos una vez en la vida. Esos son los 5 pilares del Islam. Quien haga esto al pie de la letra es una persona entonces que se va a acercar a ese premio que ellos tienen o que ellos esperan al final de su vida, que es que Alá pues acepte todas sus obras, sus buenas obras,
el seguir la vida apegado a estos 5 pilares, y van a tener el descanso eterno en un lugar especial, que es un paraíso. Es como el equivalente, no el equivalente, pero es similar al cielo para los cristianos. Acá tienen otra diapositiva sobre esto mismo. Ahí básicamente está lo mismo que les explicaba en la anterior. Y pues quienes hacen todo eso van a ir a ese paraíso islámico. Ese lugar se llama Jannah. Ese es el paraíso del Islam. Esa sería como la etimología, significa jardín, y pues es ahí el lugar en donde van a estar luego cuando vayan luego de la resurrección, qué va a suceder según la fe de ellos también. Y pues ellos creen que depende de cómo nos comportemos y cómo hagamos las cosas en la tierra, pues así nos vamos a llegar hacia ese lugar. Según lo que se describe en los textos, no necesariamente en el Corán, sino en los otros libros relativos al Islam, es que pues en ese lugar no van a haber enfermedades, todos van a ser felices, no hay dolor, no hay miedo, no hay nada malo en ese lugar. Todos van a tener la misma edad, sería 33 años, van a ser de la misma estatura todos, y pues todo lo que van a tener en ese lugar es riquezas, lujo, joyas, perfumes, banquetes, van a vivir con mucho lujo. Básicamente eso es lo que ellos piensan que es ese lugar, que sería el paraíso para ellos. Y hablan de muchos sirvientes también. Y hablan también de otro, de las huríes, que son como ángeles, solo que son ángeles femeninos que están a disposición de ellos. Y digo ellos porque este paraíso está hecho a la medida de los hombres. Es porque, aunque hay un equivalente, según leía, para las mujeres también, realmente ese paraíso está pensado para los hombres, porque esta es una religión completamente patriarcal, donde pues lo principal para ellos es que es el desarrollo pues de la vida de los hombres. Eso, como les decía, es una de las cosas en las que el Islam sí está completamente desfasado, digamos, del avance que hemos tenido en el resto del mundo. Pero bien, ese es entonces, se llaman uríes, se llaman esos seres extraordinarios que según ellos pues les van a servir en ese paraíso. Esa es una de las razones por las que es fácil, que sería como lograr que jóvenes se pongan un cinturón de bombas alrededor de su cuerpo y se hagan explotar en algún lugar, o se suban a un camión o un carro lleno de explosivos y se vayan a hacer detonar en algún lugar en contra de los que consideran infieles, porque ellos piensan que de esa manera Alá los va a recibir de manera directa. Inmediatamente mueren, los van a recibir en ese paraíso que les ha prometido a todos aquellos que sean fieles hacia él. Y parte de esa fidelidad es justamente la lucha en contra de aquellos que están en contra de Alá. Entonces, por eso es que es como reclutan jóvenes y los hacen pues que cometan pues esas atrocidades. Lo contrario al Jannah es el Jahannam, y ese lugar es un equivalente al infierno de los cristianos. En este lugar pues es un lago de fuego en el que van a ir a parar todas aquellas almas que pues no fueron fieles, no siguieron los preceptos, los pilares del Islam, y fallaron pues a lo que Alá había pedido para ellos, y Mahoma también. Entonces, básicamente, esta idea del Jahannam es como para meter miedo, por así decirlo, a las personas, para que ellos no se aparten de los preceptos del Islam. Hay una pintura pues que representa esto, el lugar ese de castigo donde van todos aquellos que no han seguido los preceptos del Islam. Bien, esto es una burak. Según la historia, es en este ser, es como una mezcla de caballo, ave y mujer, es en el que Mahoma hace el viaje hasta Jerusalén, en el que se sube y pues va hacia la ciudad sagrada, la Nueva Jerusalén sería en este caso.
Aquí tiene cola de pavo real también. Ahí. Otro aspecto que si ya se fijaron, la luna, la media luna y las estrellas son parte de la iconografía dentro del Islam. Pues para todos los países de esta región, acuérdense que el calendario lunar, el seguimiento de Venus también era muy importante, y eso lo siguieron manteniendo durante a lo largo de los siglos. Y Mahoma, los países más bien árabes, lo retoman para sí, y ya en la época de Mahoma también la media luna y la estrella como un símbolo de su procedencia árabe. Luego los libros, el Corán, como les mencionaba, pues aquí es donde está la palabra de Dios, es lo que Mahoma recogió del dictado que le hizo el arcángel Gabriel sobre la palabra de Dios que quería que escribiera. Ese es el Corán. La Sunna, esas son enseñanzas de Mahoma, son como normas para regir a la sociedad de aquel momento. Acuérdense, eso fue hecho en el siglo VII. Y es uno de los problemas que les mencionaba, que con ese mismo libro se sigue normando la vida de las personas que están bajo la fe del Islam. Se sigue siguiendo este mismo, o sea, no se ha adaptado a los tiempos esta religión. Y este es el último, o los últimos libros, el Sahih Muslim, que pues es una serie de 42 libros en los que se recogen ya aspectos de normas, de conducta y de convivencia, cómo hacer oración, cómo hacer la purificación, la higiene personal, cuestiones comerciales, cómo hacer gobierno, sacrificios, comida. Eso es lo que se trata en esos otros libros. Entonces, vean, no solamente es el Corán, sino también hay otros que sirven para normar. Esta es la gran mezquita de la Meca que les mostraba al inicio, en un momento de mayor peregrinación. Y este es el lugar más sagrado para ellos, este templo, la Kaaba. Eso está, dentro hay un templo, hay columnas, hay un altar. No es que sea sólido. Algunas fuentes dicen que es sólido, que es una piedra, pero no, cuando hablan de la piedra se refieren a esta piedra. Esta que está, esto, que está enmarcado acá. Esta es la piedra que está ubicada en uno de los extremos de la Kaaba. Y se considera pues el lugar más sagrado. Y la piedra un regalo de Alá a los musulmanes. Bien, ¿preguntas? ¿No? Todo claro hasta el momento. Gracias. Bien, acá no veo nada más. Bueno, entonces pasamos a... ya eso, todo lo que vimos anteriormente es contexto. Si me salen en el examen, cuando les diga a qué cultura pertenece la imagen que se le muestran y ven esta imagen, ustedes dicen a la cultura islámica. ¿Cuál es el contexto? Es una estrella con muchas líneas. Ahí están completamente mal porque lo que les acabo de mencionar es el contexto. Les he hablado de la historia, les he hablado de Mahoma, les he hablado de Alá, de la religión en general, de la expansión del Islam, de la relación con el cristianismo, del contexto temporal y geográfico. O sea, eso es contexto. No es hablar de esta pieza. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? ¿Y el resto? Sí, Lick. Vaya, vamos a ver. Ahorita estoy ya en esa parte de la evaluación del examen 2, en donde me voy a dar cuenta si efectivamente pues hemos llegado realmente a entender esto. Y si no, pues todavía está la oportunidad de la historia, del examen 3, donde hay que poner siempre sobre el contexto, porque es que el arte se entiende siempre en su contexto y no nos lo vamos a entender si no sabemos cuál es el contexto. Pero bien, el arte islámico entonces es un estilo artístico que se desarrolla dentro de la cultura y religión islámica. Ese es el arte islámico. Entonces, bueno, acá está lo que les mencionaba. Hay un Día Internacional del Arte Islámico
Eso hicieron en en el año 2019, la UNESCO, y la fecha es el 18 de noviembre. Este es el momento en el que se celebra el Día Internacional del Arte Islámico. Y el objetivo es dar a conocer las expresiones artísticas pasadas y contemporáneas del Islam y la contribución de la cultura a la civilización a través del arte islámico. Eso tiene que ver con una de las obtiene como idea el tratar de no satanizar pues al Islam. El Islam es algo más allá de eso que nos muestran los medios de comunicación, que tiene que ver con muerte, con destrucción, con extremismo. Es más allá de eso. Hay más, y hay que respetar también la diversidad cultural, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que cuestan bastante a Occidente. Pero también a Occidente le cuesta mantener las manos lejos de los recursos que tienen en esa región, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay tanta desinformación sobre el Islam y también muchas incursiones y desarrollo pues, de cuestiones militares, guerras en toda esa región, que buscan controlar los recursos que hay en ese lugar. ¿Cuáles son las características del arte islámico? Pues hay varias. Lo primero es que es un arte ecléptico. ¿Qué significa ecléptico? Pues que retoma de diferentes culturas, no solamente de una, asimila las influencias de los pueblos que conquista. Si, por ejemplo, en el caso de la península ibérica, conquistaron a los visigodos, entonces retoman elementos de la cultura visigoda, y los visigodos también retoman elementos de la cultura islámica. O sea, ellos no van a llegar y o no llegaron y destruyeron la cultura cristiana, por ejemplo, no, simplemente tomaron el control de la región y se convirtieron pues en los administradores del lugar. Los cristianos siguieron ahí, pero eventualmente elementos del arte musulmán pasaron al cristiano. Es donde se genera lo que se llama arte mozárabe. Y al revés, cuando los españoles reconquistan el territorio y quedan gobernando, los musulmanes que quedan bajo gobierno español, esos se denominan mudéjares, y el arte mudéjar es lo que ellos van a producir. Entonces ahí es donde hay bastante como influencia. Y definitivamente que es un arte ligado a la religión, aunque vamos a ver arquitectura civil, siempre tiene que ver con la norma de la religión, pues la que guía todo el proceso. Hay una prioridad de la arquitectura sobre las otras artes, o sea, no hay tanta, escultura o pintura, así pintura sobre paredes, por ejemplo, es bien poca la que hay, al menos figurativa, sí decorativa, pero no figurativa. Por eso dice acá, la escultura, pintura y mosaico son casi que inexistentes, al menos en el aspecto figurativo. Solamente los vamos a encontrar como ornamentos. Si es para hacer ornamentos, sí. También las paredes se recubren con decoraciones abstractas, y aún el suelo, las bóvedas, las cúpulas se recubren con esos elementos. Ya vamos a ver luego ahí algunas imágenes de diseños completamente intrincados, complejos, que son como muy difíciles nosotros de decir cómo vamos a poder hacer eso, y que ellos lo lograron hacer a partir de un conocimiento de las matemáticas, de ingeniería y de la decoración, de la utilización de módulos, por ejemplo, para decorar. Luego, pues si es un arte ecléptico, que es lo primero que les mencionaba, significa que retoma elementos de otras culturas, por ejemplo, de los bizantinos, la utilización de bóvedas y de cúpulas. Los bizantinos, recuérdense que es Roma convertida al cristianismo, ellos comenzaron a utilizar los edificios romanos, tanto la domus romana, las basílicas, las comenzaron a convertir en templos para el cristianismo. Entonces utilizaron las cúpulas, las bóvedas, los arcos, las dovelas bicolores, que es como eso que se ve acá, de parte de acá, las comenzaron a utilizar para ellos. Entonces cuando los musulmanes llegan, conquistan territorios cercanos o que estuvieron bajo dominio bizantino, entonces observan esto y lo copian y lo acoplan al tipo de arte que ellos estaban haciendo.
También sucede que algunas iglesias o basílicas cristianas, o al momento de la conquista por el Islam, las convierten en mezquitas, o sea, sacan todo de ahí, todo lo que no sea elemento decorativo, destruyen en algunos casos las imágenes de santos, de Dios, de Jesús, y ponen nada más la decoración de ellos en las paredes. Eso sucedía. Por cierto que como paréntesis les cuento que cuando eso sucedió en España y los cristianos veían ya cerca pues los ejércitos musulmanes y sabían que iban a terminar por conquistar las aldeas, los pueblos, entonces los cristianos hicieron algo para tratar de preservar las imágenes, y fue que, por ejemplo, había un Cristo, había una imagen de la Virgen a la que le tenían mucho aprecio, entonces hicieron como agujeros en las paredes y las emparedaron. Eso significa que las pusieron dentro de la pared, las cubrieron con mantos y luego construyeron una pared encima de ellas y luego las pintaron, de manera que se disimularan que estaban escondidas ahí. La idea era que cuando los musulmanes se fueran, que era la esperanza que tenían, ellos podían sacar las imágenes de nuevo. O sea, las imágenes no las iban a destruir, pensaban ellos. Y así fue, las escondieron, o si no, lo que hicieron fue, las sacaron de los pueblos, la fueron a colocar en el bosque, en una cueva, dentro de cajas de madera o de metal, las enterraban también, y ahí las dejaban, pensando que al cabo de un par de años, pues ellos iban a poder rescatarlas. Lo que sucedió fue que pasaron décadas, pasaron siglos, y pues a la gente se le olvidó que esas esculturas estaban puestas ahí. Entonces, cuando los musulmanes se van, que fueron expulsados de España, pasan los siglos todavía, llegamos al periodo gótico, el Renacimiento también, y entonces cuando se están remodelando las iglesias, entonces resulta que de repente encuentran un hueco, y abren ese hueco y hay una imagen ahí. Y entonces dicen milagro, apareció una virgen, apareció un santo, apareció un Cristo en la iglesia. Y entonces lo reciben con toda pompa y lo instalan en la iglesia ya remodelada para la época. Así es como van a ir apareciendo el culto a muchas imágenes. Una de esas es la Virgen María, por ejemplo. Hay un caso en Extremadura en la que la encuentran enterrado cerca de un río a la imagen y la sacan. Después que un pastor le sucede un evento que él relata como milagroso, y sacan la imagen de la Virgen de ahí, y entonces ponen una iglesia en ese lugar, y con el tiempo se convierte en una catedral y un pueblo que crece alrededor de ese lugar, y dice, no, la imagen es milagrosa porque apareció en ese lugar. Pero lo que sucedía era que las escondieron cuando los musulmanes venían, y luego se les olvidó a la gente que estaban ahí. Son cosas como curiosas que suceden con esto de las incursiones de los musulmanes en los diferentes países. Bueno, de los persas retoman el arco apuntado, que es este que ven acá, y el llamado lobulado, que es este decorativo. Acá, esto lo utilizaban los persas, este que ven acá. Este es un arco lobulado y este es un arco apuntado. Entonces, eso lo reconocemos más como árabe nosotros. No, eso es árabe. Es efectivamente árabe porque es un país árabe, pero esto es persa y lo utilizaron luego los musulmanes en sus construcciones. Esto es en España. Los visigodos, por ejemplo, los visigodos tenían estos que se llaman arcos de herradura. Ellos utilizaban estos. Luego llegaron los musulmanes a la región y entonces los musulmanes los comenzaron a utilizar en la construcción de las mezquitas, o los edificios que antes eran iglesias los convirtieron en mezquitas y le agregaron decoración arabesca, por ejemplo, alrededor de ellas. Y luego identificamos esto como que fuera árabe, pero el origen es visigodo. Igual esta, las dovelas bicolores, que son estas que ven acá. Los arcos apuntados o los arcos de medio punto, esos son romanos, los utilizaban los romanos. Las bóvedas, de hecho, son romanas, las cúpulas son romanas, pero también las utilizaron los musulmanes. Pero es influencia pues, de ellos.
Y voy a quedar hasta acá. Vamos a seguir viendo el literal B a partir de mañana. No sé si hay alguna pregunta acá, algún comentario. Voy a tener la grabación en lo que se decidan preguntar.